Parecía el tipo de hombre capaz de conquistar un reino con una espada, una sonrisa y una sola mirada peligrosa. En la época dorada de Hollywood, Stewart Granger no era simplemente un actor. Era una imagen perfecta, alto, elegante, seductor, valiente, hecho para palacios, aventuras en la selva, romances imposibles y duelos donde el héroe siempre terminaba de pie. Pero detrás de esa imagen impecable había un hombre atrapado en la leyenda que él mismo había ayudado a construir. Su verdadero nombre no era Stewart Granger, era James Lablache Stewart. Para sus amigos era simplemente Jimmy. Pero en el cine ya existía otro James Stewart, así que Jimmy tuvo que inventarse un nuevo nombre, una nueva presencia, casi una nueva identidad. Así nació Stewart Granger, un nombre más fuerte, más elegante, más aristocrático. Y cuando ese nombre empezó a aparecer en los carteles, el público ya no quiso ver a un hombre común, quiso ver al héroe, al amante, al príncipe. Entonces apareció Jan Simmons. Ella era joven, hermosa, talentosa, y tenía esa clase de rostro que parecía hecho para la luz suave de los grandes estudios. Hollywood la vistió con trajes reales, la rodeó de muros de palacio y la convirtió en la princesa Isabel en Young Best, una película de MGM, donde Stewart Granger apareció junto a ella como Thomas Seymour. En la vida real, ellos ya estaban casados. En la pantalla, parecían parte de una fantasía real. Gene Simmons interpretaba a una princesa y Stewart Granger parecía el hombre destinado a perderlo todo por ella. Por eso la historia sonaba como un cuento de hadas, la estrella de Hollywood que se casó con una princesa. Pero la verdad era mucho más interesante y mucho más dolorosa. Gene Simmons no nació en una familia real. Fue el cine quien la convirtió en princesa. Y Stewart Granger tampoco nació como un príncipe. Fue la cámara quien lo transformó en uno. El vestuario, la iluminación, los estudios, los pósters, las miradas del público, todo ayudó a crear esa ilusión. Juntos parecían una pareja salida de una fantasía dorada. Británicos, bellos, famosos, elegantes, casi irreales. Pero detrás de las fotografías, detrás de las puertas de los estudios y detrás de esa imagen perfecta, no había un cuento de hadas. Había contratos, presión, ambición, celos, largas separaciones y orgullo. La misma industria que los elevó también empezó a ponerlos a prueba. La misma fama que hizo que Granger pareciera invencible, lo fue encerrando poco a poco en un papel del que nunca pudo escapar. Porque la gran actuación de Stewart Granger no fue solo en Scaramouche, ni en King Solomon's Mines, ni en The Prisoner of Zenda. Su actuación más difícil fue interpretar a Stewart Granger todos los días. El galán fuerte, el héroe seguro, el hombre que no podía mostrarse débil, inseguro o viejo. Pero el tiempo no respeta a las estrellas de cine. No se detiene ante la belleza. No se inclina ante los aplausos. Y para un hombre cuyo reino entero estaba construido sobre el encanto, la juventud y la ilusión heroica, envejecer se convirtió en el único papel para el que Hollywood nunca lo había preparado. Esta es la historia de Stewart Granger, el hombre detrás de la espada, la estrella detrás de la leyenda, y el príncipe de Hollywood que se casó con una princesa creada por el cine, solo para descubrir que incluso los cuentos de hadas más brillantes pueden apagarse cuando las luces finalmente se apagan. Antes de que el mundo lo conociera como Stewart Granger, antes de los duelos con espada, antes de los palacios de MGM y antes de que Hollywood lo convirtiera en una figura casi real, hubo otro hombre. Un joven llamado James Lablache Stewart, nacido en Londres, en 1913. Un nombre largo, elegante, casi musical, heredado de una familia con raíces artísticas y militares. Pero todavía no era una estrella, todavía no era un símbolo, todavía no era ese rostro que las audiencias mirarían como si perteneciera a otra época. Para sus amigos, él era simplemente Jimmy, y esa diferencia lo decía todo. Jimmy era el hombre real. Stewart Granger sería la creación. De joven, Jimmy no parecía destinado inevitablemente al cine. Por un tiempo pensó en estudiar medicina,
como si su vida pudiera tomar un rumbo completamente distinto. Tal vez pudo haber sido médico. Tal vez pudo haber pasado sus días lejos de los reflectores, lejos de los estudios, lejos de los aplausos. Pero había algo en él que no encajaba del todo con una vida común. Tenía presencia, tenía estilo. Tenía una seguridad natural que incluso antes de la fama parecía anunciar que algún día alguien lo miraría 2 veces. Según contaría después, una oportunidad llegó casi por accidente. Un amigo le sugirió trabajar como extra de cine, en parte porque tenía buena ropa y un automóvil. No era una entrada gloriosa al mundo del espectáculo. No hubo una gran revelación, ni un productor descubriéndolo bajo una luz perfecta. Solo fue una puerta pequeña, casi casual. Pero a veces, las vidas más grandes comienzan de esa manera, con una decisión que parece insignificante hasta que el tiempo revela que lo cambió todo. Jimmy empezó desde abajo. Trabajó como figurante, aprendió a moverse entre cámaras, escenarios y voces ajenas. Pero si quería ser algo más que un rostro bonito al fondo de una escena, tenía que aprender el oficio. Por eso estudió en la Webber Douglas School of Dramatic Art y después se formó en el teatro de repertorio, donde no había lugar para la vanidad fácil. Allí, cada función era una prueba. Cada noche, el público podía aceptar o rechazar a un actor sin piedad. Ese teatro fue su verdadera escuela. Antes de que Hollywood le diera espadas, trajes de época y aventuras exóticas, el escenario le enseñó disciplina, le enseñó pausa, le enseñó timing, le enseñó que un actor no solo debe verse bien, sino dominar el silencio antes de hablar, la mirada antes de moverse, la atención antes de atacar. Pero mientras Jimmy aprendía a actuar, también aprendía algo más peligroso, aprendía a convertirse en otra persona. En Birmingham, conoció a la actriz Elspeth March, con quien se casó en 1938. Era una etapa de juventud, ambición y primeros sueños. Ese mismo año, su carrera en el cine comenzó a tomar forma, pero había un problema con su nombre. Ya existía un James Stewart en Hollywood y ese nombre pronto sería imposible de compartir, así que Jimmy Stewart tuvo que desaparecer del cartel. En su lugar nació Stewart Granger. El cambio parecía práctico, pero emocionalmente significaba mucho más. Un nombre nuevo no solo lo diferenciaba de otro actor, también lo separaba de sí mismo. James LaBlache Stewart era el joven de Londres, el aprendiz, el hombre que podía fallar. Stewart Granger sonaba distinto, sonaba fuerte, sonaba elegante, sonaba como alguien destinado a entrar en una habitación y ser obedecido. Y muy pronto, el mundo empezaría a creer en ese personaje. Pero antes de la fama, llegó la guerra. Como tantos hombres de su generación, Granger fue arrastrado por un tiempo oscuro que no respetaba sueños personales. Se unió a los Gordon Highlanders, después obtuvo una comisión con la Black Watch, pero su servicio militar terminó cuando fue dado de baja por una úlcera. Su paso por la guerra no lo convirtió en un héroe militar, pero sí lo devolvió al mundo del espectáculo en un momento en que Gran Bretaña necesitaba héroes de otro tipo. Cuando regresó a la actuación, ya no era simplemente un joven buscando oportunidades. Había algo más duro en él, algo más definido. El teatro le había dado control, la guerra le había dado sombra, y el cine estaba a punto de darle una máscara, la máscara de Stewart Granger. En ese momento, todavía no era el gran galán de Hollywood. Todavía no había cruzado selvas africanas en King Solomon's Mines. Todavía no había empuñado la espada en Scaramouche. Todavía no había aparecido junto a Jan Simmons, la mujer que el cine vestiría como princesa. Pero todo eso estaba acercándose, porque en la Gran Bretaña de los años 40, cansada por la guerra, marcada por el miedo y hambrienta de escape, el público estaba esperando a alguien como él. No necesitaban solo un actor. Necesitaban un rostro que les permitiera olvidar la realidad por unas horas. Y Stewart Granger estaba a punto de convertirse en ese rostro. Cuando Stewart Granger regresó al cine, Gran Bretaña no era un país de sueños fáciles. Era una nación marcada por la guerra, por las noches oscuras, por las ausencias, por el miedo y por una vida cotidiana llena de restricciones. Afuera de los cines, el mundo parecía incierto. Adentro, durante unas horas,
todavía era posible creer en la pasión, en el peligro, en el deseo y en hombres que parecían incapaces de caer. Y fue allí, en esa oscuridad compartida de las salas, donde Stewart Granger empezó a convertirse en algo más que un actor. Su gran oportunidad llegó en 1943 con The Man in Grey, una película de Gainsborough Pictures que terminaría abriendo el camino para una serie de melodramas históricos llenos de romance, traición, sufrimiento y ambición. TCM describe esta película como el inicio de los grandes romances de Gainsborough, un tipo de cine especialmente poderoso para una audiencia británica de guerra, en gran parte femenina, que buscaba historias intensas y personajes capaces de escapar de los límites de la vida diaria. Granger no apareció allí como un héroe limpio y perfecto. Su presencia tenía algo más oscuro, algo arrogante, algo peligroso. No era simplemente el hombre amable que entraba en escena para consolar a la protagonista. Era una figura cargada de deseo, orgullo y amenaza. Y eso era precisamente lo que lo hacía irresistible. En una época en la que muchas películas buscaban consolar al público, Stewart Granger ofrecía otra cosa, una emoción más fuerte, más prohibida, casi más peligrosa. El éxito fue enorme. BFI Screen Online señala que The Man in Grey fue recibida con malas críticas, pero su fuerza en taquilla fue imposible de negar. Esa contradicción sería clave para entender los melodramas de Gainsborough. A veces los críticos los miraban con desprecio, pero el público los convertía en acontecimientos. Y Granger estaba justo en el centro de esa fascinación. Después vinieron más películas: Fanny by Gaslight, Love Story, Madonna of the Seven Moons, historias de mujeres atrapadas, amores condenados, secretos familiares, identidades partidas y pasiones que parecían demasiado grandes para una vida común. Criterion resume esa etapa como una continuación de los melodramas floridos de Gainsborough, donde Granger volvió a aparecer en historias de romance trágico, dramas victorianos y emociones extremas. En Love Story, interpretó a un piloto que estaba perdiendo la vista y se enamoraba de una pianista enferma. Era una historia diseñada para tocar directamente el corazón de una audiencia que conocía demasiado bien la pérdida. En medio de la guerra, la idea de dos personas amándose contra el tiempo no era solo melodrama. Era una forma de hablar del miedo real que muchas personas llevaban dentro. En Madonna of the Seven Moons, Granger apareció en una historia todavía más intensa, cargada de deseo, doble vida y pasión. The Independent recuerda que él mismo llegó a describir algunas de estas películas como terribles, pero también admitió algo más importante, que le daban al público el escapismo que necesitaba. Esa frase revela la verdadera razón de su éxito, porque el público no iba a ver estas películas solo por sus tramas, iba a verlas para sentir algo que la guerra les había robado. Iba para mirar vestidos, mansiones, pasiones imposibles, hombres peligrosos, mujeres intensas, lágrimas, besos, traiciones y finales que, aunque fueran dolorosos, parecían más grandes que la vida ordinaria. Y en ese mundo exagerado, Stewart Granger encajaba perfectamente. Tenía el rostro de un galán, pero no parecía frágil. Tenía elegancia, pero también una agresividad contenida. Podía parecer noble en una escena y casi cruel en la siguiente. Esa mezcla fue la que lo separó de otros actores. No era solo atractivo, era impredecible. Y para una audiencia que vivía entre noticias de guerra, bombardeos, ausencias y sacrificios, esa imprevisibilidad tenía una fuerza hipnótica. Poco a poco, Stewart Granger se convirtió en uno de los rostros masculinos más deseados del cine británico. No porque representara la realidad, sino porque ofrecía una salida de ella. Mientras el país enfrentaba una época de pérdida, él aparecía en pantalla como una promesa de intensidad. Una promesa de que todavía existía el romance, todavía existía el peligro, todavía existía una vida más grande, más ardiente, más cinematográfica que la que esperaba fuera del cine. Pero esa fama también empezó a construir una prisión, porque cada aplauso reforzaba la misma imagen. Stewart Granger debía ser fuerte, debía ser seductor, debía dominar la escena, debía entrar como si el mundo le perteneciera. Y cuanto más lo amaba el público por esa imagen, más difícil sería para él escapar de ella.
Jimmy Stewart, el joven de Londres, estaba desapareciendo detrás de un rostro que Gran Bretaña necesitaba desesperadamente. Stewart Granger ya no era solamente un actor con suerte, era el héroe que una nación cansada quería mirar en la oscuridad. Y cuando la guerra empezó a quedar atrás, ese héroe ya no iba a quedarse limitado a los estudios británicos. Su imagen era demasiado grande, demasiado elegante, demasiado peligrosa para permanecer en un solo país. Pronto, Hollywood pondría sus ojos sobre él. Pero antes de que América lo coronara, antes de las selvas, los palacios y las espadas de M&M, una joven actriz entraría en su vida y cambiaría para siempre el significado de su historia. Su nombre era Jean Simmons. Antes de que Hollywood la vistiera como princesa, Jean Simmons ya tenía algo que pocas actrices podían fingir: una mezcla extraña de inocencia, fuerza y misterio. No era solo una cara bonita frente a la cámara. Había en ella una sensibilidad que parecía frágil, pero que nunca era débil. Sus ojos podían parecer dulces en una escena y profundamente tristes en la siguiente. Por eso, cuando apareció en el cine británico, muchos no la vieron simplemente como una joven promesa. La vieron como alguien destinada a quedarse. Había trabajado en películas importantes, había llamado la atención de directores y productores, y todavía era muy joven cuando Stewart Granger entró en su vida de una forma más profunda. Él ya era un hombre formado por el teatro, por la guerra, por el éxito y por la adoración del público. Ella, en cambio, todavía estaba creciendo frente a las cámaras. Entre los dos había una diferencia de edad evidente. Granger era 16 años mayor que Jean Simmons, y esa distancia hacía que su historia pareciera, desde el principio, una mezcla de romance, protección, deseo y peligro. En 1949, esa tensión apareció casi reflejada en la pantalla con Adam and Evelyn. La película reunía a Stewart Granger y Jean Simmons en una historia donde un hombre mayor se convierte en protector de una joven, hasta que la relación empieza a transformarse en algo más complejo. Era una comedia romántica, pero detrás de su apariencia ligera había algo inquietante, porque el público sabía que la vida real de sus protagonistas también estaba cambiando. Granger y Simmons estaban involucrados sentimentalmente y se casarían al año siguiente. Para Hollywood, aquello era perfecto. Un galán británico de presencia imponente, una joven actriz de belleza luminosa. Dos nombres que juntos parecían hechos para los titulares. Si la industria del cine sabía hacer algo, era convertir vidas reales en fantasías vendibles. Y Stewart Granger junto a Jean Simmons tenían todos los elementos que un estudio podía desear: juventud, elegancia, romance, escándalo silencioso y una belleza casi demasiado perfecta para parecer verdadera. Pero los cuentos de hadas de Hollywood rara vez nacían libres. En 1950, Jean Simmons y Stewart Granger se casaron. Desde afuera, la imagen era impecable. Parecían una pareja salida de un póster antiguo. Él alto, seguro, sofisticado. Ella delicada, joven, llena de luz. Para el público, podía parecer que Jean había encontrado a su héroe y que Granger había encontrado a la mujer que completaba su leyenda. Pero mientras las revistas podían presentar esa unión como un sueño, detrás de las cámaras empezaba una realidad mucho más dura, porque Jean Simmons no llegó a Hollywood como una mujer completamente dueña de su destino. Llegó dentro de un sistema donde los estudios podían controlar carreras, elegir películas, vender contratos y decidir qué rostro pertenecía a quién. Su contrato terminó en manos de Howard Hughes, una de las figuras más poderosas y perturbadoras de aquel Hollywood. The Guardian describió esa etapa como una situación infeliz, señalando que Jean quedó prácticamente atrapada durante años mientras Granger crecía como estrella y Hughes le daba material pobre. Ahí empezó una de las grandes sombras de esta historia. Mientras Stewart Granger avanzaba hacia el sueño americano, Jean Simmons descubría que la fama también podía parecerse a una jaula. Él firmaba con M&M. Él se preparaba para grandes aventuras, grandes producciones, grandes carteles. Ella, en cambio,
veía cómo muchas decisiones sobre su vida profesional se tomaban sin ella. Años después, Simmons recordaría que de alguna manera todas sus decisiones eran tomadas por otros. Esa frase pesa más que cualquier escena dramática, porque detrás de la princesa que Hollywood quería mostrar, había una mujer joven tratando de conservar su propia voz. La industria la quería hermosa, obediente, disponible, perfecta. Quería colocarla bajo la luz correcta, dentro del vestido correcto, junto al hombre correcto, y Stewart Granger, con todo su orgullo y su temperamento, no podía mirar esa situación sin rabia. El romance que parecía tan brillante desde afuera estaba entrando en contacto con una maquinaria mucho más fría que el amor. Entonces llegó Joan Bess. En esa película de M.G.M., Jan Simmons interpretó a la joven princesa Isabel, futura reina de Inglaterra, mientras Stewart Granger apareció como Thomas Seymour. En la pantalla, sus personajes vivían una historia marcada por el deseo, el poder y la imposibilidad. La princesa debía aprender que el corazón no siempre puede ganar contra la corona. El hombre que la atraía pertenecía a un mundo de ambición, peligro y decisiones que podían destruirlos. Y lo más fascinante era que, fuera de la pantalla, Gene Simmons y Stewart Granger ya eran marido y mujer. Por eso la imagen fue tan poderosa. Hollywood no solo los estaba filmando, Hollywood estaba mezclando su matrimonio real con una fantasía histórica. Jan aparecía vestida como princesa. Granger aparecía como el hombre que despertaba en ella sentimientos prohibidos. El público podía mirar la película y sentir que estaba viendo algo más que actuación. Veía una pareja real convertida en leyenda, pero esa leyenda tenía grietas, porque Gene Simmons no era una princesa de cuento. Era una actriz atrapada entre talento, belleza, contratos y hombres poderosos. Y Stewart Granger no era un príncipe capaz de protegerlo todo. Era un hombre ambicioso, orgulloso, cada vez más absorbido por su propio ascenso. La misma imagen que los hacía parecer invencibles también los iba separando de la vida sencilla que quizá alguna vez pudieron tener. Durante un tiempo, su matrimonio pareció formar parte de la gran promesa de Hollywood. Granger alcanzaba el estrellato internacional. Jan seguía brillando incluso cuando el sistema intentaba limitarla. Juntos entraban en fiestas, aparecían en fotografías, eran observados como una pareja perfecta de la época dorada. Pero la perfección pública muchas veces exige un precio privado, y el precio empezó a pagarse en silencio, porque el amor, cuando entra en Hollywood, deja de pertenecer solo a dos personas, pertenece a los estudios, a los contratos, a los horarios de rodaje, a las cámaras, a los rumores, a las ausencias, a las ambiciones que no siempre crecen en la misma dirección. Gene Simmons fue la mujer que convirtió el título de esta historia en una fantasía, la princesa que Stewart Granger parecía haber conquistado. Pero en realidad, ella fue algo mucho más humano y más triste. Una joven actriz convertida en símbolo por una industria que muchas veces confundía belleza con posesión. Y Stewart Granger, al casarse con ella, no solo entró en una historia de amor, entró en una ilusión tan brillante que parecía imposible que pudiera romperse. Pero mientras Jean era vestida como princesa y Granger era moldeado como héroe, Hollywood ya preparaba el siguiente acto. El acto donde Stewart Granger dejaría de ser solo un ídolo británico y sería coronado como una estrella internacional. El escenario ya no sería Londres, ahora sería MGM, y el reino que lo esperaba era Hollywood. Esperaba. Cuando Stewart Granger llegó a Hollywood, no llegó como un desconocido que pedía permiso para entrar. Llegó con algo que los estudios entendían de inmediato: presencia. No era solo su altura, ni su rostro, ni esa elegancia británica que parecía hecha para los trajes de época. Era la sensación de que podía llenar una pantalla sin esfuerzo, como si la cámara no tuviera que buscarlo, porque él ya sabía cómo dominarla. MGM vio en él algo que Hollywood siempre había amado: un hombre capaz de parecer aristócrata, aventurero y héroe al mismo tiempo. En los años anteriores, Errol Flynn había definido la imagen del espadachín cinematográfico, pero a inicios de los años 50,
ese espacio estaba quedando vacío. TCM señaló que la salida de Flynn del cine dominante dejó una especie de lugar libre, y Stewart Granger fue el actor que prácticamente tuvo el camino abierto para ocuparlo. Hollywood no solo lo contrató, Hollywood lo coronó. Su primera gran prueba fue King Solomon's Mines, estrenada en 1950. Allí interpretó a Alan Quatermain, el cazador y guía que se adentra en África en una aventura llena de peligro, misterio y paisajes inmensos. TCM recuerda que la película fue una producción ambiciosa de MGM, rodada en locaciones africanas, con todos los riesgos, gastos y dificultades que eso implicaba. No era una historia pequeña. Era el tipo de película que necesitaba un protagonista capaz de parecer fuerte incluso cuando todo a su alrededor parecía demasiado grande. Y Granger funcionó. En la pantalla, parecía natural verlo atravesar selvas, enfrentarse al calor, mirar el horizonte y caminar como si el peligro fuera simplemente otra forma de escenario. Para el público estadounidense, que no lo conocía con la misma intensidad que el público británico, aquella película fue una presentación perfecta. No lo mostraba como un actor delicado ni como un galán de salón. Lo mostraba como un hombre de acción, capaz de sobrevivir en un mundo salvaje sin perder la elegancia. Esa fue la fórmula que MGM entendió rápidamente. Stewart Granger podía ser peligroso sin parecer vulgar. Podía ser romántico sin parecer débil. Podía vestir uniforme, armadura, chaqueta de safari o traje cortesano, y en todos los casos parecía pertenecer al centro de la historia. Hollywood necesitaba esa clase de figura, y Granger necesitaba un reino más grande que Gran Bretaña. Después de King Solomon's Mines, vinieron los años en que su imagen alcanzó su punto más brillante. En Scaramouche, estrenada en 1952, Granger encontró quizá su forma más pura como héroe de aventura. La película tenía todo lo que el público esperaba de él: máscaras, venganza, romance, aristocracia, persecuciones y duelos. Allí no era solo un protagonista, era el heredero de una tradición cinematográfica donde el héroe debía moverse con gracia, luchar con estilo y sufrir con dignidad. TCM incluye Scaramouche entre las películas que consolidaron su época de gran estrella internacional, pero el verdadero poder de esa película estaba en la manera en que convertía la violencia en espectáculo. La espada no era solo un arma, era una extensión de su personaje. Cada duelo parecía decirle al público: este hombre nació para enfrentar el peligro mirando directamente a los ojos. Y durante unas horas, nadie quería recordar que Stewart Granger era una construcción. En la oscuridad del cine parecía real. Ese mismo año llegó The Prisoner of Zenda. Aquí, la fantasía real se volvió todavía más evidente. Granger interpretó a un inglés que se parece al rey de una pequeña nación europea y queda envuelto en intrigas de palacio cuando el monarca es secuestrado. TCM resume la historia como un juego de dobles, coronas, nobles traicioneros y romance cortesano, con Granger interpretando ese papel de hombre común obligado a ocupar el lugar de un rey. Era el papel perfecto para su imagen, porque Stewart Granger siempre pareció estar a medio camino entre el hombre y el príncipe. No necesitaba una corona para parecer real. No necesitaba un trono para parecer poderoso. La cámara lo trataba como si ya lo hubiera coronado antes de que la historia empezara. Y mientras su carrera subía, su matrimonio con Jean Simmons también se mezclaba cada vez más con el mito de Hollywood. Ella había llegado a Estados Unidos con su propia belleza, su propio talento y sus propias heridas dentro del sistema de contratos. Granger avanzaba como estrella de MGM y Jean quedaba atrapada en una batalla mucho más difícil con Howard Hughes y R.K. The Guardian recuerda que Simmons llegó a Hollywood junto a Granger, pero su contrato terminó en manos de Hughes, lo que la dejó en una situación complicada, mientras él hacía grandes películas para MGM. Ese contraste es importante. Mientras él era convertido en héroe, ella aprendía que Hollywood también podía encerrar. Mientras él cruzaba selvas y duelos de espada, ella peleaba por su libertad profesional. Y aún así, ante los ojos del público, seguían pareciendo una pareja perfecta. Él, el galán británico coronados por MGM. Ella,
la joven actriz que pronto sería vestida como princesa. Entonces llegó Young Bess. En esa película de 1953, Jane Simmons interpretó a la joven Isabel, futura reina de Inglaterra, y Stewart Granger interpretó a Thomas Seymour. La historia mezclaba deseo, poder, ambición y destino real. En la pantalla, Jean aparecía como una princesa rodeada de peligro político y emocional. Granger aparecía como el hombre que encendía una pasión imposible dentro de ese mundo de palacios y restricciones. La imagen era irresistible. El hombre que Hollywood había convertido en príncipe aparecía junto a la mujer que Hollywood había convertido en princesa. Y fuera de la pantalla, ellos ya eran marido y mujer. Para el público, la línea entre fantasía y realidad se volvía casi invisible. Parecía que el cuento de hadas no terminaba cuando se apagaban las luces. Parecía que seguía en la vida real. Pero esa era precisamente la trampa, porque cuanto más perfecta parecía la imagen, más difícil era sostenerla. Stewart Granger ya no era solo Jimmy Stewart de Londres, ni solo el galán de los melodramas británicos. Ahora era una estrella internacional. Era el hombre que M&M podía poner en una selva, en una corte europea, en un duelo o en una fantasía histórica. Y el público aceptaba todo. Aceptaba su autoridad, aceptaba su belleza, aceptaba su leyenda. Pero toda coronación tiene un precio. El precio de Stewart Granger fue quedar atrapado en la obligación de ser siempre ese hombre. El héroe, el amante, el espadachín, el aventurero. El príncipe sin corona. Hollywood lo había levantado porque parecía invencible, pero la invencibilidad es una imagen peligrosa para un ser humano, porque ningún rostro permanece igual para siempre. Ningún héroe puede dominar la pantalla eternamente. Y ningún reino construido sobre juventud, belleza y orgullo puede sobrevivir sin grietas. En los primeros años de los 50, Stewart Granger parecía tenerlo todo: fama, matrimonio, dinero, glamour y el respaldo de uno de los estudios más poderosos del mundo. Desde afuera, su vida parecía una historia de triunfo absoluto, pero detrás de esa corona invisible ya empezaba a formarse una sombra. La sombra de su propio ego, la sombra de los papeles que rechazaría, la sombra de un matrimonio que no podría resistir para siempre el peso de la distancia, la ambición y la fama. Hollywood le había dado un reino, pero pronto Stewart Granger tendría que enfrentar algo mucho más difícil que una selva africana o un duelo con espada. Tendría que enfrentarse a sí mismo. Pero el problema de Stewart Granger no era que Hollywood dejara de creer en él de un día para otro. El problema era mucho más lento, más silencioso y más doloroso. Su imagen había sido construida con demasiada perfección. Durante años, el público lo había visto como el hombre que siempre dominaba la escena. El galán elegante, el aventurero invencible, el espadachín seguro, el amante peligroso. El hombre que entraba en un palacio, en una selva o en un duelo como si todo el mundo hubiera sido diseñado para obedecerlo. Y cuando una imagen así funciona, también se convierte en una prisión. Stewart Granger había aprendido a ganar mirando a la cámara. Había aprendido a ser deseado, admirado, seguido. Pero Hollywood tiene una crueldad particular con los hombres que construye como eternos. Primero los convierte en símbolos de juventud, fuerza y deseo. Luego, cuando el tiempo aparece en sus rostros, les pide que acepten papeles más pequeños, más oscuros, más humanos. Algunos actores sobreviven porque cambian. Otros se rompen porque no pueden aceptar que la corona ya no pesa igual. Granger pertenecía a ese segundo grupo. Su orgullo era parte de su encanto. En pantalla, esa arrogancia lo hacía magnético. Parecía un hombre que jamás pediría permiso para existir. Pero fuera de pantalla, esa misma fuerza empezó a volverse contra él. The Independent recordó que Granger había confesado tener un enorme ego, y que ese ego le impidió aceptar papeles que pudieron haber sostenido y enriquecido su reputación más adelante. Uno de esos papeles fue Norman Maine en A Star is Born. La ironía era casi cruel. Norman Maine
No era un héroe de espada ni un aventurero de selva. Era una estrella en decadencia. Un hombre que alguna vez había sido amado por Hollywood, pero que empezaba a hundirse mientras la mujer que amaba subía. Era un papel lleno de dolor, vulnerabilidad y humillación. Exactamente el tipo de personaje que podía mostrarle al mundo que Stewart Granger era más que un rostro hermoso y una presencia dominante, pero Granger no lo aceptó. El papel terminó en manos de James Mason y se convirtió en una de sus interpretaciones más recordadas. En la historia de A Star is Born, Norman Maine es un antiguo ídolo cuya carrera empieza a caer mientras ayuda a una joven artista a convertirse en estrella. Ese tema, el del hombre famoso que no sabe cómo sobrevivir a su propio declive, parecía escrito para tocar una herida que Granger todavía no quería mirar. Quizá por eso duele tanto, porque Stewart Granger no solo rechazó un papel, rechazó mirarse en un espejo, rechazó interpretar la caída antes de que la caída llegara por completo. Y a veces, en la vida de un actor, el papel que se rechaza dice más que todos los papeles que se aceptan. Después vendría otro momento revelador: Ben-Hur. A Granger se le asocia con haber rechazado el papel de Messala, el gran antagonista de la película, porque no quería quedar por debajo de Charlton Heston en los créditos. La información aparece repetida en perfiles y recuentos biográficos y encaja con el patrón que ya marcaban sus decisiones. Stewart Granger todavía quería ser el centro, todavía quería ser el hombre que encabezaba el cartel, todavía quería que Hollywood lo viera como protagonista absoluto. Pero el tiempo ya estaba cambiando. El cine también estaba cambiando. Los estudios clásicos empezaban a perder la fuerza de sus viejas estructuras. Los héroes perfectos ya no parecían tan necesarios como antes. El público comenzaba a aceptar personajes más complejos, más rotos, más contradictorios. El mismo mundo que había convertido a Stewart Granger en un príncipe de Hollywood empezaba a buscar otro tipo de hombre. Y Granger no estaba preparado para ser otro tipo de hombre. Ese fue el drama más profundo de su carrera. No era falta de talento, no era falta de experiencia, no era siquiera falta de oportunidades. Era la dificultad de abandonar una imagen que le había dado todo. Para aceptar papeles de carácter, tenía que aceptar que ya no era el joven héroe invencible. Tenía que aceptar que su valor no dependía solo de ser deseado. Tenía que aceptar que el público podía amarlo de otra manera. Pero para un hombre que había sido coronado por su apariencia, su porte y su dominio, esa aceptación podía sentirse como una derrota. Mientras esa lucha ocurría en su carrera, su vida personal también empezaba a mostrar grietas. Su matrimonio con Jane Simmons, que alguna vez pareció una de las grandes fantasías románticas del cine británico y hollywoodense, comenzó a desgastarse. Desde afuera, seguían siendo nombres brillantes, pero una pareja no sobrevive solo con fotografías hermosas. Necesita tiempo, necesita presencia, necesita una intimidad que Hollywood casi nunca concede. Gene Simmons tenía su propia carrera, sus propios conflictos y sus propias heridas dentro del sistema de estudios. Había llegado a Hollywood en circunstancias difíciles, con un contrato que la dejó bajo el control de Howard Hughes. The Guardian recordó que su etapa inicial en Hollywood fue complicada y que ella terminó atrapada en decisiones profesionales que no siempre controlaba. Granger, mientras tanto, seguía persiguiendo la grandeza de su propia imagen. Filmaciones, viajes, compromisos, ambiciones y distancias fueron dejando marcas. Legacy, en su obituario de Jane Simmons, recordó que las largas ausencias por rodajes tensaron la relación y que la pareja terminó divorciándose en 1960. Tuvieron una hija, Tracy. Ese detalle debería sentirse como un silencio en la narración, porque durante años ellos habían parecido parte del mismo sueño. Él, el héroe. Ella, la princesa creada por el cine. Juntos habían representado una fantasía de belleza, elegancia y éxito. Pero los sueños de Hollywood rara vez se rompen con un solo golpe. Se rompen por cansancio, por distancia, por oportunidades perdidas, por orgullo, por conversaciones que ya no ocurren, por vidas que empiezan a caminar en direcciones diferentes. En 1960, algo simbólico terminó. No solo terminó su matrimonio con Jane Simmons,
también empezó a desvanecerse la seguridad absoluta de Stewart Granger como gran protagonista de Hollywood. Ese mismo año apareció en North to Alaska, una película popular junto a John Wayne. Pero incluso ese éxito tenía algo de despedida. Era como si todavía pudiera aparecer dentro de una gran producción, todavía pudiera ocupar espacio en la pantalla, todavía pudiera recordar al público quién había sido. Pero el centro de gravedad ya estaba cambiando. El reino ya no era tan firme. Y tal vez lo más triste es que Granger no era ciego a todo esto. En algún lugar debía saber que el tiempo se movía. Debía saber que los papeles cambiaban. Debía saber que los hombres que parecían invencibles en los carteles también envejecían frente al espejo. Pero saberlo no siempre significa aceptarlo. La tragedia de Stewart Granger no fue simplemente que Hollywood dejara de ofrecerle el mismo tipo de gloria. La tragedia fue que él no pudo imaginarse amado de otra forma. No pudo imaginar que el público pudiera valorar sus arrugas, sus sombras, su cansancio, su vulnerabilidad. No pudo imaginar que dejar de ser el héroe joven no significaba dejar de ser actor. Había pasado tantos años interpretando al hombre que nunca caía, que cuando llegó el momento de interpretar a un hombre que podía caer, no supo cómo hacerlo. Y así, poco a poco, el príncipe sin corona empezó a quedarse sin reino. La espada seguía brillando en los recuerdos. Los carteles seguían mostrando su rostro joven. Las películas seguían repitiendo la ilusión de que Stewart Granger siempre estaría en su mejor momento. Pero fuera de la pantalla, el tiempo avanzaba sin piedad. Gene Simmons se alejó. Hollywood cambió. Los grandes papeles se fueron a otros hombres. Y Stewart Granger, que una vez había parecido dueño de cada escena, empezó a descubrir que la escena más difícil de su vida no tenía vestuario, ni música, ni un duelo final. Solo tenía silencio. Y el reflejo de un hombre que ya no sabía si seguía siendo Stewart Granger o si detrás de toda esa fama todavía quedaba Jimmy. Después de Gene Simmons, algo en la vida de Stewart Granger cambió para siempre. Desde afuera, todavía podía parecer el mismo hombre, elegante, seguro, con esa mirada de galán que alguna vez había dominado el cine británico y conquistado Hollywood. Pero el mundo que lo había convertido en estrella ya no era el mismo. Y quizá lo más doloroso era que él tampoco lo era. El divorcio con Jan no fue solo el final de un matrimonio. Fue el final de una ilusión. Durante años, ellos habían parecido una de esas parejas que Hollywood inventaba incluso cuando eran reales. Él, el héroe de aventuras. Ella, la joven actriz que el cine había vestido como princesa. Pero cuando esa historia terminó, Stewart Granger quedó frente a una verdad más fría. La mujer que había completado su imagen pública ya no estaba a su lado. Y la industria que lo había coronado empezaba a mirar hacia otros rostros, otros cuerpos, otros tipos de masculinidad. Hollywood ya no necesitaba al mismo príncipe. Granger siguió trabajando, pero el centro se había movido. Ya no era el hombre que MGM colocaba naturalmente en el corazón de sus grandes producciones. Su carrera empezó a desplazarse hacia películas europeas, westerns alemanes, aventuras menores, producciones de espionaje y papeles que todavía conservaban algo de su vieja presencia, pero no la misma grandeza. En Alemania Occidental, interpretó a Old Surehand en películas basadas en las novelas de Karl May, una etapa muy distinta a los días de Scaramouche y The Prisoner of Zenda. Seguía frente a la cámara, pero el brillo ya no venía del mismo lugar. Ese tipo de caída no ocurre de golpe. No hay una sola noche en la que una estrella deja de ser estrella. Primero cambian los carteles, luego cambian los presupuestos, después cambian los compañeros de reparto. Un día, el actor que antes entraba en escena como dueño absoluto de la película empieza a aparecer en historias que parecen demasiado pequeñas para la leyenda que lleva sobre los hombros. Y aún así, Stewart Granger no desapareció. Eso es importante, porque su historia no debe contarse como si después de Hollywood hubiera quedado reducido a la nada. No fue así. Trabajó, viajó, se reinventó como pudo, aceptó televisión, cine europeo, papeles secundarios, apariciones que quizá el joven Stewart Granger habría rechazado con orgullo.
Pero cada nuevo trabajo parecía llevar una pregunta silenciosa. ¿Qué queda de un héroe cuando ya no se le permite ser el centro del reino? En 1964 volvió a casarse. Su tercera esposa fue Caroline Lecerf, también conocida como Viviane Caroline Lecerf, una joven belga que había sido descrita en registros biográficos como una belleza de concurso. Él tenía más de 50 años. Ella era mucho más joven. Desde afuera, podía parecer otro intento de recuperar glamour, juventud y compañía. Pero ese matrimonio también terminó en divorcio en 1969. Granger tuvo hijos de sus 3 matrimonios, con Elspeth March, con Jan Simmons y con Caroline Lecerf. Había algo profundamente humano en ese patrón. 3 matrimonios, 3 comienzos, 3 finales. Como si el hombre que podía representar la pasión en la pantalla no hubiera podido sostenerla en la vida con la misma perfección. Pero quizá esa perfección era precisamente el problema. Las películas terminan en el momento correcto. La vida continúa después del beso, después del aplauso, después de la escena final. Y fuera de cámara, ningún hombre puede ser siempre elegante, fuerte, deseado y seguro. En los años 70, Granger se alejó en parte de la actuación y vivió en el sur de España, donde se involucró en inversiones inmobiliarias. Esa imagen resulta casi extraña si la comparamos con el héroe de MGM. El hombre que antes cruzaba selvas africanas en Technicolor, ahora buscaba otro tipo de estabilidad lejos del viejo sistema de estudios. No era una desaparición completa, pero sí una retirada. Como si necesitara salir del escenario donde su juventud seguía proyectándose contra él. Luego llegó The Wild Geese en 1978. Allí interpretó a un villano, un banquero sin escrúpulos que contrata mercenarios y luego los traiciona. Fue una película importante, con nombres como Richard Burton, Roger Moore y Richard Harris, pero para Granger significaba algo distinto. Ya no era el héroe romántico, ya no era el espadachín noble. Ahora podía ser el hombre frío, el traidor, la figura oscura detrás del peligro. The Independent recuerda este papel como parte de su etapa posterior, apoyando a su viejo amigo Richard Burton. Tal vez allí había una pequeña ironía. Después de tantos años interpretando hombres destinados a ganar, Stewart Granger aparecía ahora como alguien que podía vender a otros hombres para salvarse. El cine, de alguna manera, le había dado finalmente un rostro menos heroico, pero ya era tarde para que ese cambio reconstruyera toda una carrera. En 1981 publicó su autobiografía, Sparks Fly Upwards, y volvió a actuar porque, según recuentos biográficos, estaba aburrido. Ese detalle parece simple, pero tiene tristeza. Un actor que ha vivido bajo la mirada del público no siempre sabe qué hacer cuando esa mirada se aparta. El silencio puede volverse más pesado que el cansancio. Y para alguien como Granger, acostumbrado a moverse entre escenarios, cámaras y personajes, la vida sin actuación quizá era demasiado quieta. En sus últimos años también volvió al teatro. Participó en una producción de The Circle de Somerset Maugham junto a Rex Harrison y Glynis Jones. The Independent señaló que en 1990 volvió al teatro y realizó un debut en Broadway muy bien recibido con esa obra. Había algo hermoso en ese regreso. Después de tantos años de cine, después de la fama, los errores, los matrimonios y los papeles perdidos, Stewart Granger regresaba al lugar donde todo había comenzado, el escenario. El teatro no lo necesitaba joven del mismo modo que Hollywood. El teatro permite ver el tiempo sobre un rostro, permite escuchar la voz con sus marcas, permite que un actor exista en presente, no solo como recuerdo de sus mejores años. Y quizá por eso ese regreso tenía una dignidad silenciosa. No era la coronación de un héroe, era el retorno de un hombre al oficio que alguna vez lo formó. Pero el cuerpo ya llevaba sus propias batallas. Stewart Granger murió el 16 de agosto de 1993 en Santa Mónica, California, a los 80 años. The Washington Post informó que murió de cáncer en el St. John's Hospital and Health Center. Otros registros biográficos señalan cáncer de próstata y huesos como causa de muerte. Y así terminó la vida de un hombre que alguna vez
pareció demasiado grande para desaparecer. No murió como un príncipe, no murió en un palacio, no murió en medio de una escena diseñada para el aplauso. Murió como mueren todos los hombres, lejos del personaje que el mundo había amado, lejos de la luz exacta que alguna vez lo hizo parecer invencible. Pero quizá esa es la verdad más profunda de Stewart Granger. La estrella fue una creación, el héroe fue una imagen, el príncipe fue una fantasía. Pero detrás de todo eso estaba Jimmy, el muchacho de Londres que un día cambió de nombre y terminó cargando con una leyenda demasiado pesada. Hollywood le dio una espada, una corona invisible, una princesa creada por el cine y un reino de celuloide. Pero también le quitó algo, la posibilidad de ser visto simplemente como un hombre. Al final la espada ya no estaba. Jan Simmons ya no estaba. IMEC-M ya no era el reino que lo había coronado. Los carteles se habían vuelto recuerdos. Las aventuras pertenecían al pasado. Pero la imagen seguía allí, atrapada en las películas, joven para siempre, mirando al público como si todavía pudiera vencer al tiempo. Y esa fue la última ironía de Stewart Granger. El hombre envejeció, la leyenda no. Y al final, esa es la verdadera historia de Stewart Granger. No solo la historia de un actor famoso, no solo la historia de un galán de Hollywood, no solo la historia de un hombre que compartió pantalla y vida con Gene Simmons, la mujer que el cine vistió como princesa en Young Bess. Esa película convirtió a Simmons en la joven Isabel y puso a Granger a su lado como Thomas Seymour, mezclando romance, poder y fantasía histórica en una imagen que parecía hecha para alimentar la leyenda. Pero fuera de la pantalla no había coronas eternas. Gene Simmons no era una princesa real. Era una actriz brillante atrapada en una industria que sabía transformar rostros humanos en símbolos. Y Stewart Granger tampoco era un príncipe. Era James LaBlanche Stewart, Jimmy para quienes lo conocían de verdad. Un hombre que cambió de nombre, construyó una imagen y terminó cargando con ella durante toda su vida. Hollywood le dio casi todo lo que un actor podía desear. Le dio aventuras en Technicolor, duelos con espada, romances imposibles, carteles enormes y una fama que cruzó continentes. Lo puso en el centro de películas como King Solomon's Mines, Scaramouche y The Prisoner of Zenda. Y durante un tiempo pareció que Stewart Granger había nacido para ese mundo. Un mundo de héroes, reinos, selvas, palacios y mujeres que miraban al protagonista como si él pudiera salvarlas de cualquier destino. Pero Hollywood también le quitó algo. Le quitó la libertad de ser débil. Porque cuando el público te ama como héroe, puede ser difícil aceptar que un día tendrás que ser simplemente humano. Cuando tu rostro se convierte en una promesa de juventud, elegancia y deseo, cada año que pasa se siente como una traición. Y cuando una industria te corona por parecer invencible, envejecer puede sentirse como una derrota que nadie te enseñó a interpretar. Ese fue el papel más difícil de Stewart Granger. No fue luchar con una espada. No fue cruzar una selva, no fue mirar a una princesa de cine y hacer que el público creyera en el amor imposible. Su papel más difícil fue aceptar que el hombre que Hollywood había creado no podía durar para siempre. Los matrimonios terminaron. Gene Simmons se alejó. Los grandes estudios cambiaron. Los héroes perfectos dejaron de ocupar el centro de la pantalla. Y Stewart Granger, que alguna vez pareció dueño de cada escena, tuvo que vivir con la sombra de su propia leyenda. Siguió trabajando, siguió apareciendo, siguió siendo recordado, pero el reino que lo había coronado ya no era el mismo, cuando murió en Santa Mónica en 1993. A los 80 años, después de una batalla contra el cáncer, el mundo despidió a uno de los grandes rostros del cine de aventura y de capa y espada. Pero quizá la imagen más poderosa no es la de su muerte. La imagen más poderosa es otra. Stewart Granger, joven para siempre en una película antigua, con la mirada firme, el cuerpo erguido, la espada lista, como si todavía pudiera vencer al tiempo. Esa es la magia cruel del cine. El hombre envejece, el cuerpo se cansa, las relaciones terminan, los aplausos se apagan, pero la imagen queda atrapada en la pantalla, repitiendo eternamente el momento en que todo parecía posible.
Stewart Granger no se casó con una princesa de sangre real, se casó con una princesa creada por Hollywood. Y quizá esa frase resume toda su vida, porque él también fue creado por Hollywood, convertido en príncipe sin corona, héroe sin descanso, galán sin derecho a caer. Y aunque el hombre real tuvo dudas, errores, orgullo, pérdidas y silencios, la leyenda siguió brillando mucho después de que las luces se apagaran. Al final, Stewart Granger no fue solo el hombre que conquistó la pantalla. Fue el hombre que descubrió que algunas coronas no se llevan en la cabeza, sino sobre el alma, y algunas son demasiado pesadas para quitárselas. Si esta historia te hizo ver el viejo Hollywood de otra manera, suscríbete al canal, porque detrás de cada rostro dorado, detrás de cada romance perfecto y detrás de cada leyenda del cine, casi siempre hay una vida mucho más humana, mucho más frágil y mucho más dolorosa de lo que las cámaras se atrevieron a mostrar.